Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy, lunes 5 de agosto. Estamos en la recién iniciada serie Esther. Para esta hora he llegado. Estamos comenzando a estudiar este libro de la Biblia y la historia de un personaje bíblico, nada más y nada menos que la reina Esther. Seguimos todavía en los devocionales introductorios, todavía ni siquiera entramos de lleno al relato bíblico. Hoy vamos a comenzar hablando de el contexto en el que está ocurriendo esto que está pasando con la reina Esther. ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? ¿De qué va la historia? Y el devocional se titula Viviendo en un país extraño, porque precisamente la historia de la reina Esther no se desarrolla en la tierra prometida, en Jerusalén, en Judea, en el territorio del pueblo de Dios. Esta historia se desarrolla en un país extranjero, en el imperio persa. ¿Por qué están ahí los judíos? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuál es su situación? Y sobre todo, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Por qué estamos leyendo la historia de una mujer judía que vivió hace muchos años en Persia? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, vamos a hablar de eso el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que nos despierta cada mañana, Señor. Cada rayo de sol, cada respirar de nuestro ser, cada palpitar del corazón, eres tú diciéndonos, Señor, que nos amas, dándonos vida. Y te pedimos que también nutras nuestro corazón, que nos alimentes con santa palabra, que llene nuestros corazones, que desafíe nuestras vidas y que nos acerque más a ti. Gracias, buen Dios, gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno y un Dios que tiene palabra para transformarnos. Ayúdanos a entender lo que hoy quieres decirnos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este libro de la Biblia, por la reina Esther. Vamos a Esther 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leer el mero principio de este libro. Vamos a ponernos en contexto, vamos a entender dónde se está desarrollando esta historia, cómo llegamos aquí y qué tiene que ver eso con nosotros. Dice así el libro de Esther. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. ¿Quién es Asuero? ¿Dónde están? ¿De qué trata esta historia? Bueno, les cuento. No quiero contarles toda la historia del Antiguo Testamento porque sería hablar demasiado, pero ¿se acuerdan que Dios llamó a un pueblo? Dios llamó a Abraham, a Isaac y Jacob para que fueran su pueblo y por diversas razones terminaron en Egipto y después los esclavizaron los egipcios y Dios los liberó. Estuvieron 400 años en Egipto y finalmente Dios los liberó en tiempos de Moisés y los trajo de regreso a la tierra prometida, pero estuvieron antes 40 años vagando por el desierto. Cuando finalmente entraron en la tierra prometida, Dios les dio jueces que gobernaran sobre ellos, pero el pueblo se portaba mal y finalmente Dios les dio reyes y se convirtió en un reino, el reino de Israel. Y hubo 3 reyes, el rey Saúl, el rey David, el más famoso de todos los reyes, y el rey Salomón. Después del rey Salomón, el reino se dividió en 2, el norte y el sur. Y el norte fue un reino mucho más alejado de Dios. Se olvidaron de Dios y pronto fueron conquistados por los asirios. Los asirios los conquistaron y los aniquilaron. Los separaron, algunos se quedaron ahí, otros los separaron por todas partes del imperio asirio y prácticamente desaparecieron las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte. Solamente quedó el reino del sur, el reino de Judá. A partir de entonces se les va a llamar los judíos porque son los del reino de Judá. Y ese reino duró algunos cuantos años más, 150 años más o menos, hasta que finalmente también cayó porque también se alejaron de Dios. Tardaron más, porque Dios enviaba profetas, porque hubo algunos reyes buenos como Ezequías, como Josías, pero finalmente también se alejaron de Dios y también cayó el reino en manos del imperio de Babilonia, en tiempos del rey Nabucodonosor. Y se llevaron a muchos judíos a Babilonia. En esta ocasión los judíos no fueron aniquilados, simplemente fueron conquistados y muchos de ellos fueron tomados cautivos. Especialmente las clases más altas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Vivieron en Babilonia por 70 años, hasta que el reino de Babilonia cayó también. El imperio babilónico cayó en manos de los persas, otro imperio más grande que conquistó a los babilonios y les dio permiso a los judíos de regresar a Jerusalén. Y los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y eso es otra historia. Nosotros nos vamos a concentrar en los que se quedaron en Persia. Hubo un grupo de judíos que no regresó a Jerusalén, se quedaron en territorio extranjero, se quedaron en tierra extraña.
Y en esos judíos nos estamos concentrando porque ahí va a acontecer esta historia, en Susa. Susa es la capital del Imperio Persa, en lo que hoy es Irak, allá en Medio Oriente. Y este es el rey Asuero. Es interesante que en los libros de historia no aparece el rey Asuero. Y muchos se han preguntado por qué. Y parece que la razón es esta. El rey Asuero, en realidad, el nombre Asuero es el nombre que los judíos le daban a un rey cuyo nombre persa es Jerjes, y ese rey sí que aparece en los libros de historia. Y la mayoría de los historiadores, tanto cristianos como judíos como seculares, tienden a reconocer que es el mismo. El Asuero del que vamos a hablar, este rey, el rey del imperio persa, más bien un emperador, del que vamos a hablar en esta historia, es Jerjes. ¿Y quién es Jerjes? Seguramente tú has escuchado hablar de Jerjes. ¿Te acuerdas de la película 300? Esta película donde el imperio persa es un ejército extraordinariamente grande y tienen a su rey o emperador al que casi que consideran un dios, o por lo menos de origen divino, y lo traen sobre una caravana sentado en su trono de oro con una máscara esplendorosa y van a luchar contra los griegos, contra los espartanos. ¿Te acuerdas de esa película? 300 espartanos, pocos y mal armados, pero con una fuerza tremenda, y 300 soldados espartanos vencen al ejército de miles y miles, de decenas de miles de persas. Es una historia que nos cuenta el historiador Heródoto. Heródoto es uno de los historiadores de la antigüedad que nos habla del rey Asuero, aunque él le llama Jerjes porque ese es el nombre griego, pero los judíos le llamaban Asuero, o por lo menos eso dicen la mayoría de los historiadores. Se trata de este rey. Un rey muy poderoso, un rey con un ejército enorme, un rey con un imperio enorme. Gobernaba desde la India hasta Kus. Kus es la región de lo que hoy es Etiopía. Desde la India hasta África. El imperio persa era grandísimo. Había conquistado muchos pueblos, incluyendo Babilonia, incluyendo los judíos, incluyendo Siria, incluyendo una parte de Egipto. Había conquistado montones de territorios y era sumamente poderoso. ¿Y todo eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahí dentro de ese imperio vivían los judíos. Y la pregunta aquí es, y esta es la pregunta de este libro, como también es la pregunta del libro del profeta Daniel y de otras partes de la Biblia, ¿cómo mantener tu identidad de creyente en Dios? Son judíos, creen en Dios. No creen en los montones de dioses que creen los persas, ni los babilonios, ni todos los pueblos que los tienen sometidos. Ellos están inmersos en un pueblo extraño. Y la pregunta es, ¿cómo mantener su identidad de creyentes en Dios, rodeados de una cultura pagana que adoran a los dioses, que adoran a los astros, que adoran a los reyes? ¿Cómo mantener su identidad de creyentes en Dios? Me recuerda mucho a la situación de nuestros, mía, y de todos nuestros paisanos, mexicanos, latinoamericanos, centroamericanos, colombianos, peruanos, venezolanos, argentinos, chilenos, paraguayos, ecuatorianos, y centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, panameños, caribeños, cubanos, dominicanos, ¿qué más hay? Puertorriqueños y por supuesto mexicanos, y de todos nuestros paisanos latinoamericanos que vienen a los Estados Unidos y viven en una cultura extraña, donde se habla un idioma extraño, se cocina comida extraña, se vive de manera diferente a la que estamos acostumbrados en nuestra tierra, pero acá luchamos por mantener nuestra identidad, por no perder nuestras raíces. Por eso viene un partido de la selección mexicana y no nos importa que cuesten $300 los boletos, ahí vamos, porque es parte de lo que nos conecta con nuestras raíces. Se parece a esa situación, pero sobre todo se parece a nosotros como cristianos. Como cristianos, escucha muy bien esto, porque este es el meollo de todo este devocional. Como cristianos, tú y yo también vivimos en una tierra extraña. No somos de este mundo. Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Somos de una patria celestial. Somos del reino de los cielos, pero estamos inmersos en el reino de este mundo. Vivimos en este planeta, vivimos en esta cultura, estamos rodeados de gente que vive otros valores, que adora a otros dioses, al dios del dinero, al dios de la fama, al dios del poder, al dios del sexo, al dios de la patria, al dios de, muchos ídolos de otras religiones. Y los cristianos vivimos inmersos en este mundo diferente. Y la pregunta es, ¿cómo mantener nuestra identidad rodeados de un mundo extraño, viviendo en un país extraño? Hay tres opciones. O podemos decir 4. La segunda la puedo dividir en 2. 3 opciones. La primera es perder nuestra identidad.
olvidarnos de lo que somos y ahora sí que a la tierra que fueres, haz lo que vieres, adoptar la cultura dominante. Tristemente es lo que hacen muchos que incluso se dicen cristianos, adoptan la cultura circundante y no se mantienen fieles a lo que dice la palabra de Dios. Y te dicen cosas como, abre la mente, ya estamos en el siglo XXI, hay que avanzar, hay que abrir nuestra mente. Y adoptan la manera de pensar del mundo, las prácticas del mundo, lo que cree el mundo sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, lo que cree el mundo sobre la verdad. No, la verdad es relativa, cada quien tiene su propia verdad, deja que cada quien siga su camino a Dios. Pierden su identidad por adoptar la cultura del mundo. Tristemente es el camino que escogen muchos. Esa es la puerta amplia, ese es el camino ancho. Perder nuestra identidad de creyentes en Dios y hacernos a la forma y a las creencias de la cultura. Número 2, segunda opción. Rechazar la cultura dominante, y aquí es donde la voy a dividir en dos, por eso digo que pueden ser 4, ya sea apartándonos completamente. Hay quienes rechazan la cultura y quieren mantener su identidad apartándose, viviendo en una burbuja, no juntándose con nadie. Algunos se apartan literalmente, se van a otras ciudades, a otros pueblos, como monjes, como ascetas, como ermitaños recluidos de la cultura para no contaminarse. Y otros, unos se apartan y otros la rechazan a la cultura de manera beligerante, violenta, con odio. Miran para abajo a los demás, los consideran menos importantes, los consideran combustible para el infierno, paganos, pecadores, irredentos, que lo único que merecen es la ira de Dios y con los que no nos vamos a juntar, al contrario, los vamos a destruir. Hay quienes escogen el camino de la violencia. Aquí están estas 3 opciones. Los que pierden su identidad y se hacen a la forma de la cultura, los que la rechazan apartándose y los que la rechazan con violencia. Yo te propongo un 4º camino o un 3er camino, depende cómo lo veas. Yo te propongo otro camino y es el camino que nos va a proponer el libro de Esther y es el camino que nos propone Jesús también y es el camino que nos propone el profeta Jeremías cuando le escribió una carta de parte de Dios a los exiliados en Babilonia y les dijo, cásense, tengan hijos, construyan casas y oren por el bien de Babilonia. Ahí te va este 4º camino. Mantener nuestra identidad de creyentes en Dios, pero haciendo el bien a la cultura. No apartándonos, no destruyendo y odiando a los demás, sino haciendo el bien, siendo cristianos verdaderos, siendo creyentes de Dios verdaderos que hacen el bien, aún a los que son diferentes y predicando el evangelio. No nos hacemos como ellos. Dice el profeta Jeremías también, que ellos se convierten a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero también dijo Jesús, no se aparten del mundo, mejor guárdense del mal. Jesús no quiere que nos apartemos a vivir como ermitaños. Tampoco quiere que hagamos violencia en contra de los que creen diferente. Quieren que seamos una influencia positiva, manteniendo nuestra identidad de creyentes en Dios, haciendo el bien dentro de un país extraño. No apartándonos, sino siendo sal de la tierra, siendo luz de un mundo en oscuridad, siendo sal que dé sabor, sal que conserve los buenos valores. No apartándonos del mundo, ni destruyendo a nuestros semejantes, sino manteniendo nuestra identidad de cristianos. Eso es lo que va a aprender Esther, ya lo leeremos en los próximos días. Por lo pronto, vivamos en un país extraño, como peregrinos y extranjeros, como orgullosos portadores del nombre de embajadores del Rey, pero no haciéndonos como la cultura, ni apartándonos como ermitaños, ni haciendo violencia como revolucionarios, sino haciendo una revolución del amor, del bien, manteniendo nuestra identidad de creyentes. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este desafío. Permítenos mantener nuestra identidad en un mundo extraño, en un país extranjero. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.